Ahora en la codificación lo que buscamos es llevar cualquier señal o cualquier punto ya muestreado y que está llevado a un valor discreto por el cuantizador, transformarlo en un código de bits binario. Y aquí ya estamos en la última etapa de lo que es la conversión de cualquier tipo de señal a una concatenación de bits. Y la salida del codificador sería lo que entraría a un canal binario. Y tenemos dos tipos de códigos. Tenemos códigos que son de longitud fija o de longitud variable. Primero veremos los códigos de longitud fija. Estos son códigos más fáciles, ¿verdad? Y cada código C está asociado a un símbolo X dentro de un alfabeto con una palabra de código única. Cada palabra de código tiene que tener la misma longitud de bit. Y por esto se llama código de longitud fija. Cada símbolo es codificado en L bits y la salida sería la concatenación de los bits. Entonces, en el decodificador, lo que se va a hacer es que se va a segmentar la secuencia de bloques en la misma cantidad de bits, en este caso vamos a decir en L bits, y entonces va a buscar cuál es el símbolo que representa ese bloque de código. Y entonces aquí vamos a tener que la longitud de bits de este código de longitud fija va a depender de la cantidad de símbolos. Y como estamos hablando de bits, ¿verdad? Entonces sería en base 2, sería entonces para determinar la longitud del bloque, esto sería igual al logaritmo base 2 de m, donde m es la cantidad de símbolos. Entonces, normalmente los códigos de longitud fija se utilizan cuando no tenemos la probabilidad de ocurrencia de los símbolos. O sea que en métodos no probabilísticos utilizamos longitudes fijas. Y estos son donde no tomamos en consideración la frecuencia de uso de un símbolo, ya sea porque es irrelevante para el problema o porque no tenemos el conocimiento de esa frecuencia. Estos códigos son robustos sin importar la frecuencia de uso de los símbolos. Al otro lado tenemos lo que son los códigos de longitud variable y que son códigos que utilizan un método probabilístico y toman en consideración, ¿verdad? A diferencia de longitud fija, estos sí toman en consideración la frecuencia de uso de los símbolos y se pueden asignar las secuencias más cortas de bits a los símbolos más utilizados. Y el punto de aquí es reducir el promedio de la longitud de bits que se utiliza en el sistema. Ahora, si nosotros no conocemos cuál es la probabilidad de ocurrencia de esos símbolos, es imposible utilizar un método probabilístico. Y por eso, en muchos casos, se utilizan métodos no probabilísticos. Esto nosotros lo vimos cuando hablamos del PCM o del PAM en temas de escalar o no escalar. Cuando hablamos de códigos de longitud variable, la compresión de datos puede ocurrir en la asignación de los símbolos más probables en secuencia de bits más cortas. Un ejemplo es el código Morse, donde no usan bits, sino que usaban puntos y rayas, ¿verdad? Y aquí lo pudiéramos representar como 0 y 1. Y cada símbolo del alfabeto en inglés tenía una asignación de puntos y rayas. Y la variación o la longitud de cada punto raya dependía de la palabra. O sea que tú tenías algunas letras del alfabeto que tenían una longitud diferente a otras. Y lo que los diseñadores del código Morse hicieron era que le asignaron códigos más cortos a las letras más utilizadas en el alfabeto en inglés. Y por eso entonces, vamos a decir, optimizaban el sistema, dado que las letras con mayor ocurrencia tenían un código más pequeño, lo que lo hacía más fácil de escribir. Entonces, en estos códigos de longitud variable, se transmite como la concatenación de los bits que representan cada símbolo. Entonces, el decodificador debe determinar dónde están las demarcaciones de cada símbolo. O sea, que tiene que hacer un parsing de poder reconocer, porque le van a estar llegando todos los bits concatenados. O sea, si estamos enviando 5 símbolos, se van a concatenar los bits que representan cada símbolo. Entonces se estarían todos. Entonces el decodificador tiene que saber hasta qué punto ese grupo de bits representa un símbolo y cuándo comienza a representar otro símbolo.
¿verdad? Entonces, aquí vienen muchas preguntas interesantes, como ¿qué pasa si los símbolos de la fuente llegan a una velocidad fija y los bits codificados deben ser transmitidos a una velocidad fija diferente? ¿Verdad? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer una forma entre lo que me está llegando del cuantificador, que son los símbolos, y lo que yo le estoy enviando al canal binario, qué tan rápido lo puede transmitir. Entonces aquí en muchos casos tenemos que igualar la cantidad de bits que podemos enviar con relación a la cantidad de símbolos que me pueden llegar. Y en caso de que tengamos discrepancia entre esos dos velocidades, entonces tenemos que considerar el uso de buffer, porque si no, entonces estamos teniendo problemas en cuántos símbolos podemos procesar y cuántos bits también podemos procesar. Entonces, cuando hablamos del código de longitud variable, tenemos que tener en consideración varios aspectos para poder diseñar esos códigos. Por ejemplo, tenemos que buscar códigos que son únicamente descifrables. Eso significa que cualquier secuencia de símbolos pueden ser construidas sin ambigüedad de la secuencia codificada de bits. Aquí se asume que existe una sincronización inicial entre el transmisor y el receptor. En el laboratorio nosotros vamos a ver cómo se trabaja con esa sincronización. Aquí en la parte de teoría vamos a asumir que esa sincronización está dada en el ámbito de la codificación. Y cuando son únicamente descifrables, cualquier código C es únicamente descifrable si todas las concatenaciones de la palabra de código son distintas. Eso significa que no pueden haber ningún tipo de repetición en la concatenación de las palabras que están dentro del mismo código. Aquí nosotros podemos ver dos ejemplos. El primer ejemplo no es de código únicamente descifrable porque si se fijan crea una ambigüedad entre C. Por ejemplo, si yo envío AB sería 01. Si yo envío C, entonces sería 01. ¿Cómo el decodificador sabe si se envió solamente el código C o si se enviaron dos códigos AB? Sin embargo, en este ejemplo que muestro ahora, sí queda claro hasta qué punto llega un símbolo y el otro. Tenemos que entender que tanto el codificador como el decodificador tienen la tabla de cada código y su representación en bits. Por lo que cuando vemos este código, ¿verdad? Él ya claramente sabe si se envió una A, se envió una B o se envió una C, viendo ese grupo de concatenación de bits. Además de lo únicamente descifrable, existen lo que son códigos libres de prefijo. Todo código libre de prefijo es únicamente descifrable. Sin embargo, no todo código únicamente descifrable es código libre de prefijo. ¿Verdad? Entonces, si un código únicamente descifrable existe con una longitud de palabra de código, entonces un código sin prefijo se puede construir fácilmente con la misma longitud. El decodificador puede decodificar cada palabra de código desde que llega el último bit de la palabra de código. Y usando la distribución de probabilidad de los símbolos se puede entonces fácilmente construir un código libre de prefijo con una longitud mínima. Todos los códigos libres de prefijo son también códigos. Entonces el decodificador conoce los límites de los símbolos con el uso de un código de un árbol de código binario. En este árbol crece desde la raíz a la izquierda hasta las hojas a su derecha. Y cada rama se cataloga como 0 o 1. Entonces cada nodo representa el string binario correspondiente a la rama desde la raíz hasta el nodo. Y cada nodo es una palabra de código o un prefijo. Entonces aquí podemos ver dos ejemplos. En el primer ejemplo vemos cómo el código no es libre de prefijo, sino que el segundo ejemplo es el que es libre de prefijo. Por último, aquí también podemos ver otro ejemplo de un código libre de prefijo y su construcción. Y esta es no el código, sino el árbol del código binario. Y cómo llevándonos por la ruta, entonces podemos determinar si es cuál es el grupo o el símbolo que se está enviando. Si matemáticamente nosotros queremos demostrar que un código es libre de prefijo,
Entonces nosotros lo podemos hacer utilizando lo que es la desigualdad de Kraft. Y simplemente si esta desigualdad se cumple, ¿verdad? Entonces el código que tenemos es un código libre de prefijo. Lo que la desigualdad dice es que la sumatoria de todos los códigos dentro de un alfabeto, de 2 elevado a la menos longitud del código, esa sumatoria debe ser menor o igual a 1. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros queremos comparar lo que son códigos libres de prefijos o de longitud variable con códigos de longitud fija, estos solamente van a ser significativos si nosotros tenemos el conocimiento de la probabilidad. Aquí en este ejemplo nosotros podemos ver dos códigos. Vamos a decir, tenemos 4 símbolos y generamos un código utilizando lo que es la longitud fija, ¿verdad? Donde ya cada código, cada símbolo se representa con una longitud de 2 bits. Sin embargo, creamos al mismo tiempo un código libre de prefijo con una longitud, ¿verdad?, variable para los mismos 4 símbolos, sin considerar en este caso lo que es la probabilidad de ocurrencia de los símbolos. Entonces nosotros tenemos que cuando utilizamos una longitud fija en este caso, la promedio de bits o la cantidad de bits esperada por símbolo es de 2. Sin embargo, cuando utilizamos la de longitud variable es de 2.5, siendo esto mayor. La razón de diseño de codificador es minimizar la cantidad de bits que nosotros utilizamos para representar un símbolo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que la longitud esperada del código variable es más alta si nosotros no consideramos lo que es la probabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros sí entramos, vamos a decir ya, tenemos conocimiento de la probabilidad o de la frecuencia de ocurrencia de cada símbolo? Y vamos a utilizar este ejemplo donde el primer símbolo tiene una probabilidad de ocurrencia de 0.5, el segundo de 0.25 y el tercero y cuarto de 0.125, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos longitud, que la longitud esperada, entonces ya pasa a ser de 1.75. Aunque tenemos códigos que son de 3 bits, por la probabilidad de ocurrencia o la frecuencia en la que ocurren esos símbolos, la longitud esperada de bit ya se disminuye. Y aquí nosotros podemos ver la eficiencia de tener un código de longitud variable adaptado a la frecuencia de ocurrencia de un símbolo con relación a un código de longitud fija. ¿Cuál es el punto de un codificador? El punto es, ¿verdad?, buscar la longitud mínima para un código dentro de un alfabeto con n cantidad de símbolos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros determinamos la longitud mínima para códigos sin prefijo? ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros queremos determinar es qué set de longitud de palabra de código se puede usar para minimizar la longitud esperada. ¿Cómo nosotros determinamos cuál es la longitud esperada? Es igual que el valor esperado cuando hablamos de probabilidad. Simplemente que aquí estamos viendo lo que es la longitud de cada código con la probabilidad de ocurrencia de cada símbolo de ese código. Entonces, nosotros queremos encontrar la longitud mínima, que la vamos a denominar como L mínima. Y L va a representar la velocidad de bits por símbolo a la cual los bits salen del codificador fuente. Entonces nos interesa saber la probabilidad de los símbolos y no tanto cuál es el valor de los símbolos. O sea que en el codificador nosotros no nos interesa saber el valor que tiene cada símbolo, sino es la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo. Ejemplo, no me interesa si es una cara o un escudo, si es un 0 o un 1, una A o una B. Lo que me interesa saber es si el primero ocurre, tiene una probabilidad de ocurrencia de 75% o de 50% o de 0%. ¿Verdad? Entonces, la probabilidad de los símbolos nosotros lo vamos a ver como PX y la longitud nosotros la vamos a ver como LX. Y entonces el valor mínimo esperado de la longitud de código se representa con esta fórmula, donde lo que nosotros buscamos es minimizar ese valor esperado. Y aquí entra lo que es la entropía. Y la entropía de la información, ¿verdad?,
Si nosotros tenemos que X es un símbolo aleatorio discreto con una probabilidad, vamos a decir, comprendida entre P1 y PM, el L mínima es la longitud mínima esperada del codeword para todos los códigos libres de prefijo en X. Eso significa que el L mínimo va a ser igual a la entropía, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos es minimizando entero. Entonces, L mínimo va a ser igual a la entropía solo si la probabilidad de PJ es un entero en la potencia de 2. Y entonces aquí nosotros podemos ver cuál es la desigualdad que debe de ocurrir para que estas condiciones se den. Dentro de los códigos, la entropía es una medición fundamental de la aleatoriedad de un símbolo, ¿verdad? Y entonces representa el valor mínimo esperado de bits por símbolos requeridos para tener una secuencia únicamente descifrable. Vuelvo y repito, la entropía dentro del código representa el valor mínimo esperado de bits por símbolos requerido para tener una secuencia únicamente descifrable y se representa con esta fórmula. La entropía se mide en bits por símbolo y va a depender de la probabilidad de los símbolos y es la medida de la incertidumbre de X o de la aleatoriedad de esa variable aleatoria X. Aquí le presentamos las propiedades que tiene la entropía. Esta va a ser mayor o igual a 0 para cualquier símbolo discreto aleatorio. Va a ser igual solamente a 0 si X es determinística. Eso significa que no estamos trabajando con aleatoriedad. Esta va a ser menor que el logaritmo de m, logaritmo base 2 de m, para un símbolo aleatorio X definido dentro de un alfabeto. Y va a ser igual al logaritmo base 2 de X para un símbolo aleatorio X equiprobable definido dentro de ese alfabeto. Para determinar o para hacer ese diseño de cuáles son los códigos libres de prefijos de longitud variable, nosotros no podemos auxiliar en diferentes algoritmos. Y existen múltiples algoritmos. En la clase nosotros vamos a ver lo que es el algoritmo de Hoffman. Este es un algoritmo que construye código libre de prefijos óptimos. Aquí el algoritmo ignora la desigualdad de Kraft y se enfoca en el código de árbol binario para establecer prioridades. Primero, la primera propiedad que tiene el algoritmo es que toda probabilidad mayor de un símbolo va a tener una longitud menor. Esto quiere decir, si yo tengo dos símbolos, el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia va a tener una longitud de código menor o igual al otro. Eso significa que todos los valores, todos los símbolos con probabilidades altas van a tener longitudes de códigos más cortos. El árbol del código debe estar lleno. Esa es la segunda propiedad del algoritmo de Hoffman. Tercero, para los codeword más largos va a existir un sibling o un hermano con un codeword igual de largo. Y para funciones de probabilidades, donde P1 sea mayor o igual a P2, mayor o igual, sucesivamente hasta llegar a PM, existe una versión óptima donde el codeword para M-1 y para M son hermanos o siblings y tienen la longitud máxima dentro del código. Esto quiere decir que los dos símbolos con menor probabilidad de ocurrencia van a tener una longitud de código igual. Entonces, el algoritmo empieza con los dos símbolos menos probables y lo construye para que sean hermanos. Luego resta estos símbolos del árbol todavía no conocido y va concatenando y va repitiendo el proceso hasta completarlo. Entonces lo que vamos haciendo es que vamos a buscar los dos símbolos que tienen mayor frecuencia de ocurrencia. Y esto lo vamos a sumar y a esto le vamos a asignar un 0 y un 1. ¿Verdad? Y entonces ahora tenemos una nueva agrupación. Volvemos a buscar cuáles son todos los símbolos o los dos símbolos con menor probabilidad. Y esto volvemos a asignarle 0 y 1.
Y así sucesivamente hasta que llegamos a que tenemos ya todos los símbolos agrupados. Fuera de esta clase, en los videos tenemos una explicación más detallada de cómo funciona el algoritmo de Hoffman. Yo le invito a que lo vean. Ya que tenemos la información en bits, se puede utilizar de forma más eficiente para transmitir, utilizando métodos de compresión. Y no solamente para transmitir, pero también, por ejemplo, en el caso de que nosotros no tenemos conocimiento de estadística, podemos utilizar cierto método de compresión para eficientizar la transmisión en el codificador. Porque no siempre vamos a conocer la estadística o la frecuencia de ocurrencia. Pero cuando no la conocemos y queremos eficientizar, o simplemente ya tenemos los bits y queremos igual comprimir, nosotros podemos usar diferentes técnicas. Una de ellas, de las más utilizadas, es la LEMPEN-ZIP, donde ya existen varios algoritmos. El que vamos a ver aquí es el LZ77. Y básicamente va a comprimir una secuencia X de un alfabeto discreto con un tamaño ya predeterminado, utilizando lo que se llama una ventana de símbolos que se va a ir moviendo. Y lo más importante es establecer el tamaño de la ventana. Aquí vamos a decir que el tamaño de la ventana es de W. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Primero, vamos a codificar los primeros W símbolos en un código de longitud fija y compresión. Y se va a enviar esa ventana. Después vamos a buscar el n más grande donde se repita dentro de esa ventana. O sea que vamos a tener cuál es la cantidad de bits que se repiten igual a la ventana que ya se envió. Y entonces a eso nosotros lo vamos a nombrar como W. Y entonces se va a enviar esos dos valores y la ventana se va a mover en esa frecuencia de U. Entonces, si n es mayor que 1, va a codificar el entero, donde U va a ser menor o igual a W, la ventana, el tamaño de la ventana. Entonces, el código de longitud fija, nosotros vamos a enviar lo que es el valor de U. Entonces, ahí nosotros vamos a mover la ventana en esa misma cantidad de posiciones y vamos a volver a repetir todo el proceso. Más detalles sobre cómo funciona el LZ77 se pueden encontrar en videos adicionales que, que están en la plataforma. Yo le invito igual a que los vean para que puedan entender con mejor precisión cómo funciona este algoritmo.